sobre todo, puedo ver tu corazón. Voy a pedir a nuestro hermano Fausto que pase, vamos a dar un aplauso y vamos a ver lo que el Señor le ha dado para compartir con nosotros en esta tarde. Gracias, pastor. Fuerte aplauso por su pastor Saúl Arana. Dios te bendiga, hermano. Ciertamente apreciamos mucho a su pastor, a su esposa Amparo, a sus hijos, a la familia Arana y ustedes también, que ya me han recibido en tantas ocasiones previas de ahora. La parejita que me acompaña son amigos de muchos años que los conocí en Calvary Chapel Downey. Se trata de Henry y Vanessa. Salúdenle, por favor, ahí están. Vinieron desde Pico Rivera, desde Downey, para acompañarme. Estuvieron conmigo en Pomona y luego me acompañaron a estar aquí con ustedes en Menifee, en Calvary Victory Calvary, ¿no? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ah, sí pueden hablar entonces, sí. Porque me gusta mucho la interacción. Una de las cosas que yo viví en mi episodio de rehabilitarme, después de haber estado 40 días en el hospital, ciertamente tuve que aprender a hablar otra vez, tuve que aprender a tomar forma de manejo, de caminar, de recobrar fuerzas que había perdido durante tanto tiempo estando en cama, hospitalizado y en coma 28 días. Y en realidad es una bendición estar con vida, es una bendición poder respirar. Yo estuve con máquina de oxígeno por muchos meses y luego estuve entubado también por tanto tiempo. Tengo una cicatriz aquí en mi labio y también tengo atrofiado los nervios de mis labios, así que cuando mi esposa me besa le digo, besos apretados, mi amor, para que te puedas sentir, porque es una experiencia tremenda la que se vive y no sabe uno hasta cuando lo vive. Entonces, esta es la iglesia número 30 de las visitas que estoy en esta gira, la gira del retorno, y que en inglés dice The Comeback Tour, la gira del retorno, en donde Dios me ha dado la oportunidad de retornar y venir a las iglesias como ustedes, iglesias hermanas que oraron por mí y que ahora ven que los milagros existen y que Dios todavía hace milagros. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Dios de milagros, al Dios todopoderoso? Y una de las cosas que han de ser ancla en nuestra vida es la palabra de Dios. Y hay versículos que hay que no solamente oír y saber, pero hay que memorizar. Un versículo, por ejemplo, que quiero compartirles es Romanos 12:12, que dice, gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción y perseverantes en la oración. Romanos 12, ¿qué? 12:12, fácil de acordarse, pero son versículos que nos clavan en el corazón la esperanza que tengamos en el Señor, que durante la aflicción debemos ser pacientes y que en la oración debemos ser perseverantes. Otro versículo es el Deuteronomio 31:8, cuando Moisés encomienda a Josué para entrar a la tierra prometida y conquistar las tierras, y Moisés le dice a Josué, mira que el Señor tu Dios va delante de ti, nunca te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Y esos han sido versículos que me han acompañado durante estos últimos meses de ser rehabilitado y de estar de retorno en el púlpito y predicando en iglesias y enfrentando nuevos desafíos, porque cada día la vida está llena de desafíos. Otro versículo también que quiero dejarles es Jeremías 17:14. Y para eso quiero que la vean en su Biblia porque vale la pena que lo leamos. Jeremías 17:14, donde dice, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, y he de alabarte. Jeremías 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y así como hemos sido guiados ante el trono de gracia con alabanzas, cánticos al Señor, debemos de todo el tiempo y en todo lugar elevar manos santas en alabanza al Señor, dándole gracias porque Dios nos ha sanado, nos ha salvado. Él es nuestro sanador y Él es nuestro salvador. Unen sus palmas conmigo y decirle, gracias Señor porque tú me sanas, tú me salvas y he de alabarte con todo mi corazón. No, Señor, que nos ponga en el corazón siempre palabras de gratitud y de alabanza, cambia nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, la perspectiva de la vida y las cosas. Y creo que es importante el tener una actitud que nos lleva hacia reconocer a Dios y amarle cada día más. Una de las cosas que he venido recordando a los lugares donde he estado yendo a compartir es acerca de los principios básicos de la fe cristiana, que son las 4 columnas de la fe cristiana: la palabra de Dios, la oración, el compañerismo y el testimonio. La palabra de Dios, la Biblia,
la oración, el comunicarse con Dios, el compañerismo, la comunión de los hermanos, las reuniones en la iglesia y en las casas. Y tercero, el testimonio, que hemos de dar un testimonio vivo de que Dios existe, que Dios nos ama y que Dios es bueno. Y tenemos que balancear nuestra vida en estos 4 principios importantes. ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo disfrutamos del compañerismo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando habitan los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Como el óleo que derrama desde su cabeza por la barba, se chorrea por la vestidura del sacerdote Aarón. Así el Señor derrama bendición sobre los que se unen y se regocijan. Así que es una bendición cada vez que venimos a la iglesia. Levantemos el ánimo y compartamos con otros. Es una alegría venir a la casa del Señor. Hermanos, ustedes saben cuántas iglesias, cuántas congregaciones no tienen un lugar donde reunirse, y ustedes sí lo tienen. ¿Cuánto están agradecidos a Dios por ello? Expreso con un fuerte aplauso. Es que Dios merece la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Tenemos un corazón de alabanza. Dice, fruto de labios que pronuncian su nombre. Sacrificio de alabanza, aún en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, tener ese corazón para alabarle a Dios en las buenas y en las malas, alabarle en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de los tiempos que vivimos, que son tiempos de ansiedad, tiempos de miedo, tiempos de preocupación, tiempos de depresión, de estrés y de soledad. Vuelvo y repito estos dichos. Ansiedad. ¿Cuánta gente no sufre de ansiedad hoy en día con todo lo que ha estado sucediendo? Miedo, miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Depresión, ya no tengo ganas de nada, me quiero quedar en mi cama acostado todo el día, no quiero ni abrir las ventanas, quiero estar en oscuras. Estrés, una vez más, esta motivación de que tenemos que hacer 100 cosas y solamente me queda pocos minutos para terminarlo. Soledad, nadie me quiere, nadie me ama, nadie se preocupa por mí. Estos sentimientos están muy a la orden del día en el mundo de hoy. Muchas personas luchan por encontrar paz y esperanza en medio del caos y la incertidumbre, pero es fácil sentirse abrumado por los problemas de la vida, pero hay buenas noticias. ¿Cuántos dicen, hay buenas noticias? Diga conmigo, hay buenas noticias. Dios ofrece esperanza y propósito en la vida. Se trata de una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que juntos veamos el Salmo 90, que es el Salmo que nos presenta la oración de Moisés. Este Salmo es uno de los salmos más antiguos en la Biblia. Nos habla acerca de la perspectiva y de la actitud. Y que nos descifra que la vida es un suspiro. Realmente la vida es un suspiro. Cuando tenemos nosotros experiencia de haber estado cerca de la muerte, con una enfermedad que atentaba con tu vida, tú comienzas a pensar acerca de la realidad de la vida, lo corto, lo breve de la vida. Y muchos quizás no están allí o no han pensado estar allí, pero una realidad es esta, que todos vamos a morir un día. ¿Todos vamos a qué? Digan conmigo, vamos a morir. Es algo inevitable. Todo el mundo que nace va a morir, tarde o temprano va a morir, joven, adulto, anciano, por cualquier causa de muerte va a morir, porque está 100% promedio de que el que nace muere, porque todos sabemos que la muerte es la paga del pecado y que vamos a morir porque el alma que pecare morirá. Pero hemos vuelto a nacer, nacimiento por el Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, hemos nacido 2 veces, en la carne y en el Espíritu, y morimos una sola vez, la separación del cuerpo y el Espíritu, pero luego vamos a vivir para siempre con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la vida es un suspiro. Quiere decir que es muy corto, muy breve. Usted suspira, eso es la vida. Santiago dice que es como el vapor que es, como una nube que sale y luego desaparece. La comunión con Dios nos lleva a saber que Dios no nos creó para morir, sino para vivir en comunión con Él. Y la enfermedad y sobre todo la muerte es tan dolorosa, tan fea y tan cruel. Después de haber estado en mi retorno de predicar la palabra y servir en el ministerio, me ha tocado hacer varios servicios fúnebres. Y créanme que tiene un matiz distinto a los que antes he efectuado. Oficiar un funeral en donde yo me pongo a pensar, veo a los familiares del difunto llorando, o lamentando o entristecidos, los hijos de aquel que murió, que es su papá o su abuelo o lo que fuere, y me pongo a pensar, yo pudiera bien ser aquel que está en el ataúd, porque yo estuve tan cerca de la muerte. Me imagino a mi esposa llorando o sintiendo la soledad de saber que su esposo se murió, o mis hijos también, que su papá ya no está más. Es una realidad que tenemos que pensar. En una ocasión, un pastor hizo un servicio de avivamiento espiritual, y cuando todos se sorprendieron que era un avivamiento, que era un grupo de alabanza, iba a haber mucha música de avivamiento, había un ataúd al frente con muchas flores, como si fuera un funeral.
Y dijo él, vamos hoy día a reconocer a aquella persona que está en el ataúd. Vamos a pasar uno por uno y vamos a mirar dentro del ataúd. Y la gente tenía miedo, que quién será, no sabe, pensaban, pensaría fulano que se murió, sutano y todo. Y como comenzaron a pasar, miraban y todos se asustaban. Y no sabían, hasta cuando le tocaba su turno, cuando miraba, eran reacciones distintas. ¿Saben por qué? Porque en el ataúd había un espejo. Y cuando se miraban ellos. Y el mensaje de que estamos muertos espiritualmente, necesitamos avivarnos en el Espíritu de Dios. Necesitamos reavivarnos en el sentimiento de quién es Dios y nuestra relación con Él. Y que la vida es muy corta, hay que vivirla no en la largura de años, pero en la largura de vida. Cuando nos preguntamos cuántos años tienes, a veces a las mujeres no les gusta decir la edad. No sé la razón, a los hombres sí nos gusta decir. Yo tengo 63 años. ¿Cuántos años tiene el pastor Fausto? ¿Escucharon o no escucharon? 63, repita si sabe decir en español. 63, no 7, no me aumente, por favor. 63 años. Yo estaba predicando el Salmo 90, en donde dice aquí Moisés que el promedio de vida son 70 años y para el que es fuerte es 80. Entonces yo tengo 63. ¿Cuántos años más me falta de promedio de vida? 7 añitos. ¿Cuántos saben que 7 años pasan bien rápido? Entonces yo me puse a pensar, solamente me quedan 7 años, tengo que acelerarle a la velocidad y hacer lo más que pueda para el Señor. Pero luego dice más adelante que para el que es fuerte, 80 años. Y cuando le compartía esto a mi hijo, él me decía, papá, tú me entrenas en lo espiritual y yo te entreno en lo físico. Así que me está llevando al gimnasio 3 veces por semana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para vivir unos añitos más, 80 años. Y cuando compartí esto en una reunión con muchos hombres, habían unos ancianitos que se me acercaron, uno en particular, me dijo, Pastor Fausto, quiero mencionarle algo. Dice, usted dice que, no, yo no dije, la Biblia dice, Salmo 90, que el promedio de la vida del hombre son 70 años y para que es fuerte 80. El viejito me dice, pues yo tengo 80 y tantos, me dice. Digo, pues es un milagro de Dios que está caminando, viviendo. Me dice, sí, pero yo voy a orar por usted para que usted siga predicando la palabra de Dios y viva 120 años como Moisés, me dijo. Yo voy a orar por usted. Así que me animó mucho mi corazón y le dije, pues, ¿para qué esperar? Ore ahorita por mí. Me incliné mi corazón. Ore por mí, le dije. Y nos ponemos a pensar, ¿cuántos años de vida queremos vivir? ¿120 años como Moisés? David solo vivió 70 años. Salomón vivió 80, pero Moisés vivió 120 años. Y Moisés es el que dice, irónicamente, que el promedio de vida son 70 y para el que es fuerte es 80. Pero esto es para tener un preámbulo de lo que es la gráfica de cuántos años crees que vamos a vivir. Y en el Salmo 90, versículo 12 dice, ayúdame a contar mis días para que adquiera yo de ellos sabiduría. Entonces la vida hay que llenarla de sabiduría, que es el conocimiento de Dios en una actitud dispuesta a aprender y a aplicar lo que estamos aprendiendo. Entonces vamos a leer el Salmo 90, por favor, y dice de la siguiente manera, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Habla de la solidificación de que nuestro Dios es un Dios eterno y un Dios bueno, a través de las generaciones y de los siglos. Hablando de la brevedad del hombre, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y miren la perspectiva de Dios, verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros días como un pensamiento. Los días de nuestra edad son, dice aquí, 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos, nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal.
Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos queridos, una de las cosas que quiero decirles es que solamente lo que hagamos para Dios es lo que vale la pena y aún seguirá existiendo en la eternidad. Lo que hagamos para Dios es lo que cuenta. Lo que hagamos para nosotros mismos o para las cosas temporales de esta vida se hacen, se olvidan, aunque pongamos monumentos o placas de recordatorio o lo que sea, todo eso va a perecer. Pero lo que hagamos para Dios es lo que va a permanecer para siempre. Entonces, hablando que la muerte es ajena a nuestra verdadera naturaleza, Dios no quiere que muramos, por eso nos envió a Jesús para que tengamos vida eterna y para que volvamos a nacer. Cuando hablamos de la creación, el jardín del Edén, el pecado original y lo que trajo el sufrimiento, la maldición, asimismo que sufrimos la consecuencia del pecado de Adán, nuestro primer padre, y los efectos de su transgresión en Romanos 5:12, que el pecado entró a la humanidad por un hombre, el primer Adán, pero asimismo la redención a través del segundo Adán, que es Jesucristo. En Jesucristo tenemos vida, salvación y vida eterna. ¿Cuánto dicen un fuerte amén, hermanos? Entonces, cuando hablamos del Salmo de Moisés, el Salmo 90 que acabamos de leer, es el más antiguo. Moisés, varón de Dios, alguien quien le pertenece a Dios, alguien que se ha entregado a Dios. Y vemos que en la historia de Moisés, él fue salvado en el río Nilo. Ustedes se acuerdan el tiempo cuando estaban matando a todos los niños menores de 2 años. La mamá de Moisés lo trató de conservar colocando en una canastita alfateada y la colocó en el río Nilo. Y estaba el cuidado de Dios, o sea, lo encomendó a Dios. Y la hija del faraón oyó el lloro de este bebé llamado Moisés. Y por 40 años Moisés fue criado como el príncipe del faraón. Y asimismo, después de 40 años, él tuvo una experiencia en que mató a un egipcio porque defendiera a un hebreo. Y luego se fue huyendo y estuvo 40 días en el desierto, 40 años en el desierto como pastor de las ovejas de su suegro. Y son 80 años. Y luego 40 años más que Dios lo llamó a ser el libertador de Israel, de los hijos de Israel que estaban como esclavos en Egipto y por 40 años estuvieron en el desierto. Y a la de 120 años murió sin poder entrar a la tierra prometida, pero solamente divisándola de lejos en un cerro. Entonces, Moisés es el libertador de Israel. Repitan conmigo, ¿quién fue Moisés? El libertador de Israel. Dios los redimió. Salieron de Egipto, adoraron a Dios. Y acuérdense de la historia en Números capítulo 13 y 14 que enviaron a las 12 espías que fueran a explorar la tierra y 10 regresaron con reportes negativos, pero 2, Caleb y Josué, dijeron, hay gigantes allí, pero es la tierra donde fluye leche y miel y podemos conquistarla porque Dios está con nosotros. Según la dirección de Dios, vemos que Él está siempre al lado nuestro y hay una nueva generación de creyentes que entraron a la tierra prometida, pero todos los que no creyeron nunca entraron a la tierra prometida. El autor y escritor de la Biblia, Wiersbe, comentarista de la Biblia, dice que 40 años dirigiendo una marcha fúnebre por el desierto, vivir y morir en el desierto, fue la experiencia de mucha gente que salió de Egipto y de Israel. Y así es como yo creo que nosotros también experimentamos. Vivimos en Estados Unidos porque hemos inmigrado, somos primera generación, o algunos sean segunda generación, pero ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué existimos? Y si vamos a la iglesia, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Quién es Dios? ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le sirve? Y entonces nos convertimos en religiosos en vez de hijos amorosos. Entonces vemos que el vivir y morir en el desierto significa que nunca hemos entrado al reposo de Dios, a la bendición del Señor, lo que simplemente estamos rodeando. Y decía mucha gente en las iglesias, yendo a la iglesia, lo mismo, pero no crecen, no se inspiran, no avanzan, no progresan. Había un pastor que tiene su congregación y les predica bien claro, pero tiene años predicándole y su iglesia ni crece ni avanza. Pero de repente fue invitado a otra iglesia y predicó el mismo sermón que predicó en su iglesia, en donde utilizó términos como ¿por qué amamos la mediocridad? ¿Por qué nos queremos quedar mediocres? Hay que avanzar, hay que aspirar a más. Y cuando él dijo la palabra mediocres, en su iglesia muchos se ofendieron. Pastor, no nos gusta que nos llame mediocres, le dijeron. Varios le reclamaron. Pero ese mismo sermón y ese mismo término usó en otra iglesia en donde la gente lo escuchó por primera vez y reconocieron, es verdad, no quiero ser mediocre. El pastor me está exhortando que no lo sea. Y fueron a decirle, pastor, gracias por su mensaje, gracias por esa palabra mediocre porque me hizo reaccionar. La palabra fue la misma, la reacción fue diferente y el resultado también. ¿Por qué? Porque no es tanto la semilla, la palabra de Dios, sino es el terreno donde la semilla cae. Escuchaba una ilustración acerca de un granito de arena.
Un granito de arena que se cae en tu ojo, si te lo dejas y no te lo sacas, te inflama el ojo. Si lo sigues dejando y no te lo quitas, se convierte en una infección. Y si la infección progresa, te puedes quedar ciego. Un granito de arena en tu ojo puede hacerte quedar ciego. Pero lo mismo sucede con una concha en donde un granito de arena entra, comienza a traer consecuencias y luego lo que sucede es que de la concha que sale la perla. Es la misma granito de arena, la diferencia es la consistencia de dónde cae ese granito de arena. ¿Saben quién es el granito de arena? Tu esposa, tu marido, tus hijos, tu amigo, tu enemigo, tu jefe, tu empleado. La arena es la misma. Lo que pasa es que identifica quién tú eres y por eso, según eso, cómo reaccionas. Y por eso que en la iglesia tenemos conflictos, problemas, o en el trabajo, o en los matrimonios, o en las familias, porque sale lo que realmente somos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pudo haberle tomado 11 años, pero tomó 40 años llegar a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque Dios quería probarle su corazón y hacerles ver a ellos lo que había en su corazón, ¿no? Había egoísmo, había incredulidad y todo esto. Y Dios permite circunstancias para que nos revele a nosotros y veamos nosotros lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Cuántos somos creyentes? Todos levantamos la mano. Pero si nos fijamos con mayor intensidad, vemos que muchos somos incrédulos. Y en vez de ser creyentes, somos no creyentes, porque no le creemos. O si creemos lo que la Biblia dice, viviríamos diferente y tomaríamos decisiones diferentes. Si vemos que la vida es corta, ordenaríamos nuestra orden de prioridades, hacer lo que es lo más importante primero y enfocarnos hasta en lo que comenzamos, terminamos y seguimos. La palabra disciplina debe estar acompañada de consistencia, constancia, porque la disciplina nos ayuda a empezar, pero la constancia nos ayuda a terminar y a llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces entendamos lo que se nos está diciendo, porque no se trata de oír un sermón más, otra predicación y aplaudir y decir amén, pero el de Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? No quiero ser un mediocre, no quiero que la arena identifique en mí que soy una persona que no hago nada al respecto y al final me quedo ciego porque en vez de tomar cuidado de la situación, la dejo y así somos nosotros, que en vez de cambiar, seguimos iguales y no cambiamos y nos quedamos enanos en la fe o simplemente aún seguimos en pecado y seguimos en pecado, practicamos el pecado y al final, ¿qué va a pasar? No tenemos una vida de santidad. Entonces, la fragilidad y la debilidad de la vida del hombre nos presenta a nosotros la petición del versículo 12, que dice, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El Señor, nuestro Dios, es nuestro refugio y nuestra morada. Es nuestro protector. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 46 dice, Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Habla de protección y de sustento. ¿Quién es nuestro sustentador? Dios. ¿Quién es nuestra protección? Dios. Por lo tanto, entonces, Jehová, nuestro Dios, es refugio y morada, casa y protector. A través de las generaciones, en medio de la rebeldía, conocimos a nuestros patriarcas, Abraham, Jacob y también Isaac. Pero vemos nosotros de que Tullio de Levi escribió acerca del filósofo italiano en el Renacimiento y escuchó estas palabras. Dios creó la tierra firme para que la habitaran las bestias del campo, el mar para los peces, el cielo para las aves y todo ello con un propósito, que el hombre, al carecer de morada propia, le quede la obligación de morar en el propio Dios y buscar el refugio únicamente en el Dios, quien creó todo, pero nuestra morada es Dios. ¿Quién es tu morada? Dios, Él es nuestra morada. Estamos en Dios, estamos con Dios. ¿Cuánto dicen un fuerte gloria a Dios? En el desierto de la vida, Él es nuestra morada. Cuando tienes a dónde ir, tienes a Dios a quien acudir. Cuando no tienes quien te escuche, Dios tiene los oídos abiertos para escucharte. Cuando necesitas ayuda, Él es tu auxilio, tu amparo, tu fortaleza. Entonces, Él es nuestra vida, Él es nuestro refugio y somos peregrinos camino a nuestra casa celestial. ¿Cuánto dicen un fuerte gloria a Dios? Dios es eterno, hermanos. En el versículo 3, cuando dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos, hijos de los hombres, sabemos que Dios nos hizo del polvo, nos hizo mortales, nos creó del polvo. Aprender la realidad de lo que es una simple observación es suficiente para que todos volvamos al polvo y a entender que de la ceniza Dios hace algo hermoso, el barro, la arcilla. También en los tesoros de David, escrito por Spurgeon, habla acerca de un vaso de frágil cristal que se cuida y se guarda por generaciones, preservar y sobrevivir a nosotros. Agustín de Alpona escribió que la vida es frágil y breve.
Moisés, como ya les dije, vivió ¿cuántos años? Díganme ustedes, ¿cuántos años vivió Moisés? Dígame en voz alta, 120 años. ¿Cuántos años vivió David? Dígame en voz alta, 70 años. ¿Cuántos años vivió Salomón? 80 años. Entonces, vemos que el promedio de vida de estas personas son de entre 70 y 120. ¿Cuántos años de vida cree usted que va a vivir? No sabemos, pero hay que ampararnos en Dios, que Dios sabe. Cuando me sucedió a mí lo que enfermé, que me llevó al borde de la muerte, me sucedió de una forma tan repentina. Yo estaba asombrado. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo este dolor? Que me llevara a la ambulancia, al hospital, y luego después perdí el conocimiento porque el dolor era tan intenso que me hicieron morfina, y luego después no supe hasta cuando desperté que me habían inducido a coma por 28 días. Es una cosa terrible. Solamente yo puedo ver las fotos y ver los videos y escuchar las historias de mi esposa y de mis hijos y de que estuvieron a mi lado durante este periodo de tiempo. Porque yo estaba dormido, yo no sabía nada. Y así es, mucha gente está dormida mientras que todas estas cosas acontecen en el mundo de hoy. ¿Qué aprendemos en el verso 1 y 2? Que Dios es grande. ¿Qué aprendemos en el verso del 3 al 6? Que la vida es corta. ¿Qué aprendemos en el versículo del 7 al 11? Que el pecado es grave. ¿Qué aprendemos en el versículo 12? Que la sabiduría es esencial. Enséñame a contar los días para que adquiera de ellos sabiduría. ¿Qué nos dice el versículo 13 al 15? Que la misericordia está disponible. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Señor, tu misericordia pido, tu misericordia quiero. Señor, tú eres un Dios de misericordia. Tu misericordia es nueva cada mañana. Y el versículo 16 al 17, que el éxito es posible. Hay muchas maneras de definir el éxito. Y hay personas que lo definen como la ruta o el camino hacia lograr tus metas. Porque cuando llegas a tu meta, pues ya sientes el vacío, sientes que te falta algo más. Entonces eso no es ser exitoso. Por eso gente con mucho dinero, gente con muchas posesiones, gente con mucha fama, llega a su desespero en donde terminan suicidándose o viviendo unas vidas fatuas. Pero alguien definió así el éxito. Escuchen, el éxito es el buscar la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Eso es éxito. ¿Cuántos queremos ser cristianos de éxito? Levanten sus manos. ¿Quiénes son los cristianos de éxito? Los que buscan la voluntad de Dios, obedecen la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Muchos no buscamos la voluntad de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Muchos saben la voluntad de Dios, pero no le obedecen. Y muchos saben y no le obedecen y menos le cumplen con el tiempo. Digo, sí, después, más adelante, estamos postergando lo que Dios dice, hazlo ahora. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día aceptable. Mirad que el tiempo ha avanzado. Hoy es el día de despertar, de levantarse, de caminar, de enfocarse en el Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios, hermanos? Entonces, en Santiago 4:14 es la referencia donde la vida es como una neblina que luego que desaparece, habla de la vida frágil y breve, la vida es como un sueño, dicen, la vida es como un valle de lágrimas, sufrimiento tras sufrimiento. Versículo 7 al 11, siendo disciplinados por Dios debido a la incredulidad, Moisés está viendo morir al pueblo, su justicia es justa. Por eso Moisés estaba tan cansado y agotado, él le falló a Dios. Porque cuando Dios le dijo, háblale a la roca, aquella a la que tú le golpeaste y salió agua, la gente sigue reclamando, tengo sed, pues ve y habla a la roca y brotará agua. Pero Moisés estaba tan enojado con el pueblo que dijo, Dios me dijo que le hablara a la roca, pero otra vez de golpearla, y en eso mal representó a Dios ante el pueblo de Dios. Pues Jesucristo iba a morir una vez y para siempre, no dos. Por lo tanto, era necesario hablar. Por eso el Señor ya murió. Ahora, clamar a Dios, invocar el nombre del Señor para que seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es que contemos los días de vida que tenemos. Contemos los días en vez de años. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Cada día debe contar. Conocemos el himno, un día a la vez, ¿no dice? No dice un año a la vez, un día a la vez. ¿Sabes cuál es la historia del autor de ese himno? Que no se sabe su nombre, ha sido anónimo simplemente por motivos personales, que él no quería que son, pero se supo quién fue. Es una persona que estaba sufriendo de cáncer y que entonces le habían dado poco tiempo de vida y él quería vivir cada día un día a la vez. Y fue como escribió este canto, un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez. Entonces aprendamos entonces a vivir un día a la vez. Sean 20 años o 30 o 40 o 50 o 60 o 70 o 80 o 100 años, hermanos, sepamos vivir un día a la vez dando testimonio personal. ¿Cuántos saben la historia de su abuelo o de su abuela? ¿Cuántos saben la historia de su papá o de su mamá? ¿Cuántos saben la historia de tu pareja como esposa o como marido?
La historia de cada uno relata la vivencia del testimonio de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben lo que le estoy diciendo? Dios ha sido bueno a través de generación en generación. Y debemos de reconocer cuán bueno ha sido Dios, cuán amoroso ha sido Él. El amor de Dios no cambia ni varía por nuestro comportamiento. Somos buenos, Dios nos ama. Somos malos, Dios no nos ama. Dios nos ama, seamos buenos o malos. El amor de Dios es eterno porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, por lo tanto, aprendamos que estos son nuestros tiempos en que vivimos. Y nosotros podemos hoy deslizar de nuestra mente lo que oímos y ser indiferentes, o podemos escuchar y hacernos más conscientes. Vivimos mejor en este tiempo, tanto adelanto tecnológico, tanto dinero, tanta abundancia material. Vivimos mejor, pero nos sentimos peor. El exceso de libertad trajo menos felicidad. El consumismo nos lleva a consumir más, pero disfrutamos menos. A la gente le gusta ir de compras y comprar esto y comprar lo otro, comprar las gangas, las ofertas, ir a la tienda 99 centavos, cuando ahora casi nada vende 99, cuesta 1,99, 2,99 o lo que fuera, pero creen de que están consiguiendo una ganga. Consumimos más, pero disfrutamos menos. Hay más opciones para todo, pero cualquiera satisface poco. Pensamos que sabemos más, pero entendemos menos. Tenemos más información, pero mayor es la confusión. Poseemos cosas que nos tienen posesionados. Ahora, como nuestro teléfono, hay gente que se olvida de la esposa o de la llave de su carro, pero se olvida de su teléfono, mi teléfono, está desesperado por mi teléfono. Sucede en la iglesia, me dejé mi teléfono, o en el baño, dejé mi teléfono en el baño. Se desesperan como si hubieran perdido algo de mucho valor. Estamos más conectados con muchas personas, pero a veces nos sentimos más solos. A través de los medios sociales o los textos, nuestros mensajes de texto no nos miran a los ojos, ni miramos los ojos a quien le enviamos los textos. Las pantallas se han adelgazado, pero nuestros cuerpos se han engordado. Hay un montón de dietas, pero menos cuerpos sanos. Muchas gracias por el agua. Entonces tenemos un sistema que busca mejorar la calidad de vida, de la cual cuando llegamos a ella nos damos cuenta que estamos sin hogar, sin amor familiar. Hay más expectativa de vida, pero más muertos en vida. Somos como inertes caminando por la calle, o en el freeway, en la autopista, en el tráfico, y estamos simplemente viviendo porque existimos, pero no vivimos con motivación, con ganas de vivir, de servir a Dios, de amar al haber sido amados. Pasamos la vida haciendo cosas que nos gusta para poder seguir una vida que no nos gusta. ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no te sientes satisfecho? Trabajamos por un mejor mañana y cuando llega pensamos otra vez en un mejor mañana, o sea que como que buscas otra solución a tu problema. Hay más tolerancia, pero menos respeto. Queremos la verdad, pero nadie quiere ser honesto. Nos esforzamos para ser felices en las redes sociales, con una sonrisa, un selfie. Estoy aquí, estoy allá, mi comida, mira mi comida que estoy comiendo. A la gente no le importa lo que estás haciendo. Lo único que te importa es a ti y te estás publicando tú solo. Póngase a pensar de estas realidades de nuestra vida en que vivimos. Sacrificamos cambios significativos reales por placeres, placebos y temporales. Es tiempo de que hagamos conciencia de lo que Dios nos está hablando. La vida es corta, es breve, es frágil, por lo tanto hay que saber vivirla con la fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si estás casado, disfruta a tu pareja, ama. Si tienes hijos, ámalos, cuídalos, protégelos, sea un ejemplo para ellos. Si tienes a tus padres, igualmente, hónralos hasta el último día, porque ya no vas a recibir su llamada telefónica, ni te van a seguir buscando para que pases tiempo con ellos o lo lleves a la tienda o lo lleves al doctor, porque ya un día van a partir. Se los digo por experiencia. Los padres no están con nosotros todo el tiempo. Mi madre pasó al Señor, a la presencia del Señor en el mes de enero de este año, y cuánto la extraño, la amo. Este pasado Día de la Madre fue la primera vez que pasé el Día de la Madre sin mi mamá. Los sentimientos de nostalgia agolpan el pecho, el corazón, pero tengo la satisfacción de saber que yo guié a los pies de Cristo a mi madre y por eso ella está en el cielo ahora. Y ustedes la conocen porque la traje aquí, la he llevado a muchas iglesias, de lugares donde iba a predicar, y muchos conocieron a mi madre. Y recientemente he estado saludando a pastores que tienen a su mamá consigo. Recientemente estaba en una iglesia en donde llegué temprano y el pastor estaba arreglando todo y había una ancianita que estaba sentada en la parte de atrás. Y cuando la veo, la saludo, no la reconocí, le pregunto al pastor, ¿y esa ancianita? Es mi mamá. Yo fui corriendo a abrazarla, a besarla, porque me recordó cuando yo iba a la iglesia temprano y tenía a mi mamá y la llevaba y sentaba atrás. La ancianita me miraba que la besaba y la abrazaba y no sabía qué pasa con este loco, ¿no?
Pero le expliqué, es que usted me recuerda a mi madre. Y ciertamente hay que saber reconocer y amar y saber que no estarán por toda la vida. Yo me acuerdo cuando vi a mi esposa la primera vez. Mi corazón se ligó con ella de una manera sobrenatural. Tengo 35 años de estar casado y tenemos 3 hijos adultos y 5 nietos. Yo aún me acuerdo de ese segundo que se convirtió en más de 35 años casados y 3 años de conocernos. Ella llegó a la iglesia, la luz se encendió con mayor fulgor, mi corazón como que se paró y comenzó a latir más fuerte. En nuestro encuentro la búsqueda terminó, pero inició la travesía en el desierto, la aventura de la fe como una combinación de lágrimas y risas, pero es algo hermoso el amor, algo hermoso el matrimonio, porque no hay vista más bella que amanecer viendo lo que amas tanto cada mañana. Por eso, para aquellos que tienen un matrimonio, están empezando una relación, quiero aconsejarles el conquistarse 31 veces al mes, o sea, diariamente, de manera que salvemos nuestra vida de la rutina que termina por vaciar una relación, que termina por el aburrimiento, lo cual debería de ser una oportunidad, no un problema, que cada día haya creatividad, ganas de vivir, ganas de hacer feliz a los demás, y usemos cada oportunidad para profundizar en cada uno lo que nos aleja, más bien en vez de que lo que nos acerca. Aprendamos a sonreír siempre y en ocasiones que te desesperes o quieras llorar más bien o reaccionar con algunas situaciones radicales, aprende a reconocer que Dios está contigo y que Él es tu fortaleza, tu amparo y tu auxilio en las grandes tribulaciones. Aprendamos a usar el dinero sabiamente, aprendamos a dar antes de mirar y contar los números, sintamos el corazón y el latir de Dios, porque Dios fue el mejor dador y Él nos enseña que seamos dadivosos y generosos, porque la riqueza tiene la tendencia de empujarnos a desvalorizar ciertas cosas que no tienen precio en esta vida. No construyamos una casa muy grande sin antes haber construido un hogar. El hogar somos nosotros con Dios en el medio todo, porque siempre Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? No se alejen de la moral, no la pierdan de vista, aferrémonos al significado de los conceptos básicos y fundamentales de la existencia de Dios, porque sin Dios estamos perdidos, sin Dios no tenemos nada. Por lo tanto, que Dios sea el principal compañero de tu vida, el perdón que sea parte de tu vida diaria. La comparación con otros siempre te traerá al desánimo y a la desilusión, pero el honor, la gratitud, la risa, el servicio, el de no dar lugar a poner mucho énfasis en trivializar lo que es en verdad la vida. Así que busquemos no actuar en el furor del enojo, la frustración, démosle lugar y espacio al perdón, al amor, a la contemplación y a lo que Dios nos quiera dar. Hermanos queridos, seamos románticos. Comprémosle una flor a aquella persona que la va a oler, la va a apreciar, la va a mirar, no solamente en los cementerios o en los funerales, cuando la persona que ya se fue no puede ni oler, ni mirar, ni disfrutar las flores. Pero demos flores mientras que estamos en vida. Me acuerdo temprano en mi ministerio, hubieron muchas personas que murieron y cuando murieron un hermano dio una poesía de México que decía, en vida, hermanos, en vida, y me marcó la vida. En vida es cuando hay que mostrar gestos de cariño, en vida es cuando hay que ayudar, en vida es cuando hay que regalar, hay que animar en vida, porque cuando ya están muertos, ¿ya para qué? Ya se murió. O quise regalarle, quise invitarle a comer, quise darle, pero ya se murió. Entonces no perdamos la oportunidad que se nos brinda hoy mientras estamos vivos y tengamos un corazón para servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pónganse de pie, por favor. La luz trae esperanza en medio de la oscuridad. La luz revela la realidad de las cosas. Cuando está oscuro, solo creemos lo que sabemos y lo que alcanzamos a ver. Nuestra perspectiva es limitada en la oscuridad. Por lo tanto, salgamos a la luz y dejemos que Cristo, la luz del mundo, nos ilumine en este momento. Inclinen sus rostros y cierren todo pensamiento que lo desvíe de lo que estamos hablando en este momento. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú eres Jesús, tú eres la luz verdadera que ya alumbra, la luz perpetua que nos ofrece alegría y felicidad y con esperanza de propósito. Señor, ayúdanos a salirnos de la oscuridad que produce desespero y depresión. Vivir vidas sin luz es vivir en desespero y en depresión. Señor, tú eres Jesús, el Mesías, que sería llamado consejero, admirable, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y por eso que en este día recordamos las palabras de Timoteo, que dijera, por esto mismo trabajamos y sufrimos.
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que crean. Nuestro Jesús, el Redentor, pan de vida, Señor, Creador, Hijo del Dios viviente, Hijo unigénito, Hijo amado, Rey de reyes, cabeza de la iglesia, omnipotente, Alfa y Omega, Maestro, Rey de los judíos, Sumo sacerdote, Profeta, Emanuel, Abogado y defensor, Mediador nuestro, Juez, principal piedra del ángulo, Autor y consumador de la fe, Cordero de Dios, el buen pastor, Pastor y obispo de las ovejas y de las almas. Jesús es el Verbo, el manantial de aguas vivas, rocas, Mesías, la vid verdadera, el renuevo, el novio, la aurora, el Silo, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios invisible. Yo soy hijo de hombre, carpintero, el camino, la verdad y la vida, Rey de Israel, el Cristo. Se unen conmigo a darle un fuerte aplauso a Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos de una manera muy especial que de todo lo que se ha dicho, algo se nos quede y algo anide en nuestro corazón, aquello que ha de construir algo maravilloso para gloria y honra de tu nombre. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, oramos en este momento, recordando que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Y pedimos que en este momento todos podamos creer en Él, invocarle a Él. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para salvación. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy te invito a que lo hagas. ¿Cómo? Admite que eres pecador. Reconoce que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Cree y arrepiéntete de todo lo malo. Entrégale tu vida al Señor y recibe la salvación y la vida eterna. Lo puedes hacer ahora, ahí donde tú estás. Con un corazón humilde y quebrantado. Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, hazme una persona nueva. Ayúdame a contar los días de mi vida para que adquiera sabiduría. La sabiduría no solo es el conocimiento, es la aplicación de lo aprendido y recibido. Que Dios nos haga sabios en vez de necios. Necios somos los que rechazamos la sabiduría de Dios, la que despreciamos el conocimiento de Dios. Y no queremos ser así. Por lo tanto, Señor, haznos aptos para aprender y crecer en la vida del Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por tus siervos, los pastores, los líderes, los ancianos. Señor, que la unidad de tu Espíritu sea manifiesta, que el auge, Señor, de una congregación que te ama, que te sirve, que se entrega a ti, Señor, sea manifiesto en todo momento. Gracias, Señor. Pedimos por los que están enfermos, por los que están en necesidad, que tú les suplas sus necesidades, Señor, con tu provisión, que tú nos sostengas, Señor, el sustento diario de cada día. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, sangre carmesí, que sana, que limpia, que lava, que transforma. Oh, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, le pido que extienda los dedos de sus manos, abran sus manos, levante la palma hacia arriba en posición de recibir de Dios. Y entonemos esta alabanza, esta adoración que vamos a cantar para alabarle al Señor en respuesta a lo que Él nos ha hablado hoy, nos ha mostrado en la Biblia, en los Salmos y en las lecturas bíblicas que hemos tenido. Alabemos al Señor en este momento, hermanos, en el nombre de Jesús. Diríjanos, hermanos. Me encontró